El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso. Inicia hoy un partido más de esos que tenemos todos los días a las 2 de la tarde. Digo partido porque bueno, ya estamos cerca al Mundial de Fútbol y hoy será uno de nuestros temas principales. No el Mundial, sino el fútbol. Y a propósito de fútbol voy a aprovechar para sacarle tarjeta roja. Aquí en Paso a Paso le sacamos tarjeta roja a la chancla, a la correa, a la intolerancia, al maltrato. Va a sacarle tarjeta amarilla. Advertidos todos. A los televidentes que no se han comunicado con Paso a Paso, a quienes no han enviado grandecitas pequeñitas, a quienes no han enviado mamarazis y a quienes no nos siguen en las redes, tarjeta amarilla. Y al que no se ha puesto al día con los programas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Y vamos a sacarle tarjeta... Verde. Tarjeta verde. No, esta se coló aquí. ¿Será? Pues yo conozco que en el microfútbol hay tarjeta azul. Y todas estas son punitivas, son de castigo, pero una tarjeta de fútbol, una tarjeta verde en un partido de fútbol, pues sí, tiene mucho que ver. Y tiene que ver con los valores, que es nuestro tema de hoy, el fútbol, los valores en los niños. Y a propósito del Mundial, veamos el Mundial como una oportunidad también de ver los partidos de fútbol de una manera diferente. Si lo vamos a hacer en familia, con nuestros hijos, que sea una forma también para aprender valores a través de las jugadas, de los juegos, de cultura general, de toda la información que recibimos. Veámoslo de una manera diferente, como lo vamos a ver hoy. Moni, futbolista, futbolera, ¿no? Poco. Buenas, fui muy, pero bueno, el fútbol se encargó de decepcionarme. Espero que con estas iniciativas otra vez yo le coja amor a este deporte y mis hijos, por supuesto. Y muy valioso, rescato lo que dice Leo, el Mundial no solo es la oportunidad de ver fútbol, es la oportunidad de enseñarle a los hijos un montón de cosas, principalmente que tienen que ver con el tema de los valores. Pues hay en esta ciudad una iniciativa muy bonita que busca promover a partir de este deporte, el más común en el mundo, sin duda el de mayor afición de todas las edades, no existe raza, religión alguna que excluya los gustos por este deporte o el gusto por este deporte, y pues esa iniciativa busca a través de todo el reglamento, la práctica, la competencia, incentivar, inculcar, enseñar y estimular el aprendizaje de los valores en los niños, algo tan importante que a veces poco conciencia hacemos de ello y pues pasamos por alto, damos por hecho que los aprenderán de una u otra manera, pero encontrar un canal para llegarles más fácil a los niños, como puede ser el fútbol, que a todos les gusta, que hace parte como de la cultura general de todas las generaciones, vayan o no a ser futbolistas, en algún momento tienen relación con el fútbol, pues es supremamente valioso, resaltable, rescatable y merecedor de estar en Paso a Paso. Absolutamente, Moni. Yo como papá de hijos que están empezando un proceso deportivo como futbolistas, me cuestiono y reflexiono mucho sobre el tema. Es muy bonito ver en estos partidos de niños pequeños cómo ingresan al campo, se saludan, cómo le dicen profe al árbitro, a su director técnico, se dan la mano, hacen un gol y casi que se felicitan entre todos. Pero durante ese partido ve uno unas reacciones de los padres que van como en contravía de eso. Y ahí es donde yo digo, ahí es donde hay que ponerle la mano, ahí es donde hay que sacarle la tarjeta verde a muchos papás también, que en medio de la pasión, de todo lo que genera el juego, dicen cosas que los niños, aunque no creamos, las escuchan en el campo de juego, y entonces terminan los niños, después de haber saludado a sus equipos, a su árbitro, a su profesor, perdiendo y diciendo, es que el árbitro estaba comprado. Eso lo oyeron en la tribuna, se lo oyeron a muchos papás y ahí es donde podemos corregir muchas de las cosas. Pues bienvenida sea esta iniciativa que se basa
definitivamente en aquello de la inteligencia emocional y en aprender a través de la emoción, en conectar sentimiento con razón, que en este caso lo que busca es que sean muy positivos. Desarrollar valores en nuestros hijos debe ser una de nuestras prioridades y uno de ellos fundamentales, y ya hablaremos por supuesto con los expertos sobre la escala de valores que ha de variar según los intereses de cada familia y la configuración de cada grupo familiar. Uno de ellos que debe estar siempre presente, no importa el lugar, es la gratitud. Aquí un video, ya volvemos. Valores, esas manifestaciones, esas expresiones que no tienen precio y que hoy las miramos en Paso a Paso desde la óptica del fútbol. Y para ello, pues tenemos a un invitado en nuestra vida real que ya está con nosotros y vendrá aquí a tomar su posición. Llega la vida real a Paso a Paso. Juan Carlos Estrada. Juan Carlos, bienvenido. Mucho gusto tenerlo por aquí. Juan Carlos El Gamo Estrada. Hola, Mónica. Muy querido por la afición del fútbol. Y de la trova. De la trova, además. Este hombre muy admirado por quienes lo conocemos. Yo creo que una muy buena vida real, no solo por la historia que trae con su hija, que además es futbolista, sino porque creo que El Gamo siempre se distinguió como un caballero dentro de la cancha también. Bueno, y fuera, por lo que Bueno, se ha podido fuera, conocer, por supuesto, sí, claro. Sí, no, gracias a Dios como futbolista dejé buena imagen, la relación con los periodistas y yo creo que en la casa, por ejemplo, me criticaban mucho cuando a la hora de almuerzo los periodistas siempre llamaban a entrevistas y había muchos futbolistas, y los hay todavía, que hacen respetar ese horario del almuerzo. Sí. Pero en mi casa yo podía estar con mucha hambre, podía estar, pero yo... Estabas con la cuchara en la mano. Yo interrumpía siempre el almuerzo y contestaba las llamadas, de ahí que siempre he tenido muy buena relación con la prensa y con la gente. Bueno. Muy bien, pues hoy estamos acá para hablar de una iniciativa en la que desarrollaremos, o más bien la que desarrollaremos en la segunda parte del programa, porque tiene que ver justamente como con ese comportamiento, sobre todo de los niños, que es donde se aprende las bases pues para desarrollar este tipo de valores en la cancha y luego replicarlos en la vida. Es como un aprendizaje, decía yo, a partir de la emoción, que se vuelve algo como se me fue la palabra, como automático, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado en términos pues de la vida suya futbolística con el tema de los valores, y ahora que lo está viviendo con la niña, que me encanta además que esta vida real sea una niña, porque el fútbol se ha vuelto algo mucho más allá de solo para los hombres? Sí, Mónica, muchas veces se dice que se envía a los hijos al colegio para que aprendan, para que los eduquen, pero hay que tener en cuenta que es desde el hogar donde se empieza a educar. Y en este caso de una futbolista es hablar que en el colegio le van a enseñar muchos valores, en el hogar por supuesto es lo principal, son las bases, pero es los profesores que tienen los niños y niñas futbolistas muchas veces admiran tanto al profesor que llega un momento en que le creen más al profesor que a la mamá o al papá. Entonces yo creo que es interconectar la institución educativa, los profesores de su clase de fútbol y el hogar, para que sea una buena combinación y realmente se puedan enseñar esos valores, que se vuelvan un hábito y que sirvan para que sean buenas personas. Manuela, ¿es que se llama? Manuela. ¿Ha sido víctima, en el buen sentido de la palabra, de esta tarjeta verde? No, víctima no, yo creo que nadie se hace víctima de la tarjeta verde, y no, al contrario. Por eso digo, en el buen sentido sí, de la palabra. en el buen sentido, porque... Sí, las personas, las niñas, niños que tengan buenos valores. Es que yo creo que esta iniciativa del periodista Roosevelt Castro, que es una persona insistente, persistente, que siempre está ahí tratando de que se muestre este valor de la tarjeta verde, hace que los niños, en este caso la niña mía, claro, hay partidos donde uno ve algún niño se aporrea, alguna niña está con alguna dificultad y ver a otra de forma muy amable que la pare, que a veces... Ahí es cuando aparece la tarjeta verde. Son varias acciones de la tarjeta verde, porque yo diría también, y a nivel profesional, Leonardo, se ha visto en fútbol internacional un penal, el árbitro pita un penal, y se ha visto en torneos internacionales que el jugador se para y le dice al árbitro, no fue penal. Eso es una acción digna de valorar. Hombre, juego limpio. Que también eso depende, porque si el partido va 0-0 y con ese se iba a ganar, falta ver si ese jugador cometía esa acción de juego limpio.
que lo ha hecho, y si un equipo ya va ganando por varios goles, pues le queda más fácil hacerlo. Sería más digno de valorar si el partido está muy parejo y comete una acción de esas. Es un juego limpio, pero bueno, perjudicaría un poco y más aún el resultado. Si el fútbol pudiese jugarse, por ejemplo, como el rugby, en el que no hay árbitros, ¿no? Ah, pero sí, el rugby sí es muy violento. Pero esta iniciativa de esas acciones, esos valores dentro de la cancha, que puedan en algún momento varias acciones muy positivas de solidaridad con el compañero, hace que le vayan dando la tarjeta verde. Ya Roosevelt más adelante podría hablar de esas acciones que pueden acumular puntos para que esos jugadores tengan un premio. Y yo quiero mencionar algo, yo soy de Segovia, Antioquia, y he regalado trofeos en torneos donde valoro el jugador ejemplar. No es ni el goleador, ni el arquero menos vencido, sino que me gusta aportar para el jugador ejemplar. ¿Cuál es ese jugador ejemplar? El que llega con la camiseta por dentro. No, la media puede arriba. que sea el que durante todo el torneo no recibió ni una amarilla, o que tiene una historia de vida, que vive en una vereda y siempre se venía caminando. Es un jugador ejemplar. No es exactamente lo de la tarjeta verde, pero es de alguna manera valorar a esas personas que tienen algo ejemplar para contar. Gamo, vos fuiste futbolista, sos director técnico, papá de una arquera ahora. En una charla técnica de un partido de fútbol, ¿se tiene en cuenta el tema de los valores o se va únicamente a la táctica? ¿O se le alcanza a decir a los jugadores, hombre, si hay X situación, actuamos de esta manera para reforzar el tema de los valores? La premisa es hay que ganar como sea. Yo quiero valorar las escuelas de fútbol. O sea, porque si yo le digo a usted de pronto un técnico alejado de algunos conocimientos, de metodología, puede que le interese simplemente el resultado. Pero la gran mayoría de escuelas de fútbol que hay en Medellín manejan todo eso, desde los entrenamientos, inclusive en las escuelas a veces tienen 10 minutos antes de cada entrenamiento para hablar de una información general y de un valor. Entonces esos niños y niñas, antes de que empiecen el entrenamiento, están recibiendo siempre un incentivo de alguna información de valores que después los van a transmitir en la cancha. Entonces, digamos que en un partido como tal sí se habla más de la táctica y de la estrategia y de lo que se va a hacer, pero indudablemente en edades tan tempranas, de 10, 11, 12 años de edad de ponifútbol, hay que ir combinando esos valores. Gamo, ¿cuál ha visto usted que ha sido el resultado de esta tarjeta verde? O sea, ¿qué producen los niños obtenerla? Siempre va a ser una sensación muy agradable para cualquier persona que le valoren algún gesto de solidaridad, algún gesto de un valor, de algo que quiso transmitirle a otro jugador sin egoísmo. Entonces siempre a cualquier persona que la motiven por algo va a sentir una sensación muy agradable. Es que se lo pregunto porque hace poco estuve, no sé si lo vieron, invitada a ¿Qué ha pasado?, otro programa de Telemedellín, y en un cuestionario que ellos le hacen a los invitados salía la pregunta de ¿cuál cree usted que es la virtud más sobrevalorada? Y entramos en un debate cuando Chicho dijo que a él le parecía que la virtud más sobrevalorada en este país era la honestidad. O sea, que por qué un noticiero tenía que exaltar que una persona se encontraba X cantidad de plata y la devolvía, si eso era lo que tenía que pasar. Marcela Baena, que ha sido periodista, pues ustedes saben, de gran reconocimiento a nivel nacional, decía, no, es que esas noticias, además de que refrescan el contenido, pues llevan a otros a que repliquen esas acciones, ¿cierto? Pasa lo mismo con esta tarjeta verde, porque es que a uno siempre le reconocen lo malo, y lo bueno, dice que no se lo reconocen porque así tendría que ser. Sí, es importante transmitirle a la juventud y en general a los deportistas el valor de la honestidad, pero yo creo que la palabra mentira existe en el fútbol. ¿Por qué? Los mejores jugadores de fútbol que hacen el duelo del uno contra uno, el dribbling, ¿qué es lo que hacen para poder superar al rival? Es una mentira, es una finta para un lado, amago para acá y salgo por el otro. O sea, futbolísticamente es una mentira, pero ya en cuanto a la parte intelectual, de valores, de transmitir algo, sí es la honestidad de hacer lo que es, de ser muy recto, muy pulcro en una cancha de fútbol. Pero yo creo que si algo admiran en Europa de los suramericanos es que somos mentirosos futbolísticamente, es esa picardía de amagar para acá y salir para el otro lado. Pero es, digamos, como una representación bonita, entre comillas, de una mentira, porque alude a una estrategia, ¿no? Pero cuando esa estrategia es usada, pues en la vida cotidiana, o sea, para pasar por encima del otro, para hacer daño, pues ahí sí no entra en juego, ¿no? Y que saquen esa tarjeta verde es definitivamente una motivación muy alta para los jugadores dentro de la cancha y sobre todo una motivación para no caer en lo malo. Sí, Mónica, y es darle un espacio a algunos niños que puede que en algún partido no sobresalgan por ser muy hábiles, tener mucha destreza, Leonardo,
pero hay otro niño que en medio de su función, puede que sea un defensa, que simplemente rechaza balones, pero que tiene esas acciones y es premiado con tarjeta verde, llega a la casa y sus padres felices porque de alguna manera lo están haciendo partícipe dentro del juego de algo importante y un valor que está exhibiendo en una cancha de fútbol. Bueno, usted que ha estado tan metido, digamos, en este terreno de los niños y el fútbol, ¿ha sentido que esta tarjeta verde, esta iniciativa de generar valores a partir de un juego como el fútbol, ha cambiado un poco el comportamiento y la manera de pensar en la cancha de los niños? Lo que pasa es que esta tarjeta verde, hasta donde tengo entendido, no se ha hecho continua en diferentes torneos. Se ha experimentado en algunos. Se está empezando a implementar apenas. Lleva un tiempo importante, pero se ha hecho creo que en la Copa Zipa, que ahora se va a hacer de nuevo, que se hace a mitad de año, que es una copa que realiza la Cora Antioquia, los periodistas, pero con niños preponi. Y ya Roosevelt ahora nos podrá contar en qué torneos ha estado esta tarjeta verde, pero ¿Pero los juegos son distintos cuando hay tarjeta verde? el juego es el mismo, simplemente que hay una valoración adicional. Entonces ya aquí entra una negociación, porque yo he escuchado del promotor de esta tarjeta verde que lo han querido llevar e implementar en muchos torneos, pero él como persona que la ideó, de alguna manera necesita un intercambio, yo no sé, ya él hablará de qué tipo de negocio. O sea, la han querido tener, pero gratuitamente. Entonces ya es una negociación de Roosevelt, sí, claro, de mirar en qué forma él se puede beneficiar también de esta tarjeta verde que la ha promovido por tanto tiempo. Que lo importante más allá de eso es la intención de la tarjeta, el propósito que tiene la implementación de esa tarjeta, que es el de los valores y el de lo que hablamos hoy en Paso a Paso. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, ver esa tarjeta en un mundial, ¿no? Es más difícil, digamos que a nivel mayores es más difícil porque es que es sinónimo de competencia, de resultados, y usted ve que hoy en día los técnicos de fútbol los sacan muy fácil de los equipos porque si no hay resultados, entonces si se promueve mucho esto a nivel de mayores, se arriesga el resultado. Entonces yo creo que por ahora sí es pensar en los niños, que es más fácil. Y no volvemos a ver a Cristiano Ronaldo tirándose, simulando una falta. Sí, muchos jugadores. Digamos que hablamos del efecto de la tarjeta verde dentro de la cancha, pero Leo hablaba de un componente importantísimo en el tema de los valores, que es el comportamiento en la tribuna, principalmente de los padres, cuando de partidos de niños se trata. Esta tarjeta verde también produce reacciones positivas en los acompañantes, pues porque cuando hay una roja ya sabemos todo lo que gritan, y qué pasa cuando hay una verde en la tribuna, por ejemplo. Sí, yo creo que de ambas partes, tanto los padres del niño que es en ese caso valorado con la tarjeta verde y por supuesto de todos los rivales, porque si atendieron a un niño del equipo rival, todos los padres de ese equipo rival van a sentir algo, una sensación de integración. Eso ayudaría a que en la tribuna haya menos conflicto, porque esos padres se sienten con gratitud, me queda un gesto el de tu niño, el de tu, sin conocerse, hay posibilidad de que esos padres se acerquen en la tribuna y no haya a veces esos encuentros verbales que son tan incómodos en la tribuna, a veces insultos, porque pasa algo en la cancha con los hijos. Gama, ¿por qué dice usted que se arriesga el resultado ya en los mayores con la tarjeta verde? Porque yo te decía ahora, Mónica, o les contaba que si hay un penal, pitan un penal que fue dudoso, y ese jugador que le pitaron el penal tiene el valor, la gallardía de pararse y decirle al árbitro, por favor, no fue penal, el árbitro inmediatamente se va a retractar, entonces no va a cobrar el penal, y al no cobrarlo, pues si iba 0-0, el partido va a seguir 0-0. Pero no es desde ahí desde donde deberíamos cambiar. Por eso, pero sería desde los valores, más que todo en los niños, pero te insisto que a nivel profesional ahí sí se ponen a es tambalear. difícil, eso ya sería un proceso que más adelante se llegue a aceptar eso, porque... Pero sería muy bonito eso, y que a ese jugador claro, le renovaran el contrato en vez de mandarlo para la C. Por ejemplo, sí, exactamente. Por eso es que a nivel profesional ahí sería complicado, pero hay es que complejo, empezar. pero ya empezamos en Medellín y bueno, tendremos al experto aquí en Paso a Paso contándonos cómo se le ocurrió. No puedo dar ir al Gamo porque no me la va a perdonar. La última pregunta me la tiene que contestar en Trova. En Trova, ¿vio? Yo sabía. Pero usted le responde. Usted le pregunta en Trova y él le contesta en Trova, pues. Bueno. Qué bueno para un papá tener una hija arquera, porque siempre va a saber cómo poner la barrera.
Qué bueno que juegue fútbol, aunque ella es aprendiz, y que lo intenté bastante pa' que se sienta feliz. Le dejamos tarjeta verde a Gamo. Muchas gracias por acompañarnos, Gamo. Gabo, muchas gracias. Pues creo que es una vida real muy completa porque lo ha vivido como jugador, como padre de defensa, como padre de arquera ahora, que es la posición en la que juega. También como director técnico, bueno, como en todos los aspectos ha estado sentado y tiene una visión muy amplia de lo que puede significar esta tarjeta verde sobre todo, y lo ha dejado bien claro para nuestros hijos. Gamo, muchas gracias. Mónica, a usted muchas gracias. Leonardo, muy amable. Un saludo a todos los televidentes de Paso a Paso. ¿Dónde vemos a Manuela próximamente volar? Ella está jugando con formas íntimas, va a ser parte del equipo de la Pony Fútbol, de la Baby Fútbol que se llama ahora, que es del 9 de junio al 15, y también ahora este fin de semana juega una final con la Copa Nosotras acá en Medellín. Si tiene como arquera la misma saltabilidad del papá, no la vence nadie. Muy bien. Va bien, va Muchas bien. gracias. Nosotros nos vamos a ir al corte y ya regresamos con los expertos, porque hoy tenemos dos. Nos vamos al corte con el dato. Queremos la felicidad y el éxito para nuestros hijos. Sin embargo, es importante tener en mente todos los días, a cada momento, que el secreto del éxito está en educar a nuestros hijos desde pequeños en valores y lograr que ellos sean mejores personas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Javier y Valentín están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden pasoapaso@telemedellin.tv para que nos envíen sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos de los valores en el fútbol y sobre todo en nuestros niños. Sí, no, pues iba a decir que más bien, pues el tema se llama así, el fútbol y los valores, pero enfocándolo como lo hemos querido enfocar hoy, es más bien el fútbol como estrategia para inculcar valores, pero pasa con cualquier deporte finalmente. El deporte es un camino sin duda de aprendizaje. Sin más preámbulos, aquí están nuestros expertos. Invitamos a nuestro set a María del Consuelo Calle, ella es magíster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte. Además, trabaja en entrenamiento en excelencia humana a través del deporte, psicóloga del equipo Itagüí Leones de futsal. Y además nos acompaña Roosevelt Castro, que siendo este un programa de padres y mamás, pues si a alguien le han recordado a la mamá en la vida, es a un árbitro de fútbol como Roosevelt, periodista deportivo, árbitro de fútbol y además autor de esta iniciativa de la tarjeta verde. Bienvenidos a Paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a ti, Mónica, también por la invitación. Pues sí, esta estrategia desde hace rato la estamos implementando, tratando de formar, como es el tema del programa previamente, de formar en valores de los niños del fútbol antioqueño para más tarde de pronto catapultarla, ¿por qué no?, al fútbol profesional. Tápelo ahí. Detenga el balón, porque yo sí quiero empezar pues definiendo qué son los valores. Pues todos damos por hecho y mencionamos algunos, pero ¿realmente qué son? ¿A qué hacen alusión? Bueno, realmente un valor, como el nombre lo dice, se refiere a un tesoro que guardamos, ¿cierto? Y viene de una serie de comportamientos, de bienestar que empezamos a construir en el hogar. Y muchos de ellos vienen de conceptos sociales, de la manera en que nos podemos relacionar con los otros. Entonces, pues ahorita estabas nombrando uno, siempre nos dicen desde pequeño, aprende a decir por favor, aprende a decir gracias, aprende a saludar a las personas donde vas. El valor de conservarte de alguna manera, siempre le dice el tesoro, el comportarte en humildad, en sencillez con las personas de tu hogar y empezar a expresarlo en el mundo externo con los compañeros del colegio, en este caso también del deporte.
Roosevelt, ¿por qué se le ocurrió a usted esta iniciativa? ¿Eso de dónde salió? ¿Cómo fue? ¿Cómo es un poco la historia de esta tarjeta verde? Pues de pronto preocupado mucho por los niveles de agresividad y violencia que se viven en el fútbol profesional colombiano y esa, digamos así, esa distorsión total de una realidad que es ajena, digamos, al fútbol, porque de todas maneras el fútbol crea ahí unos íconos y unos referentes. Esos referentes de pronto son mirados por los niños, por los con cierta avidez, ¿cierto? Se consumen esos, entre comillas, esos valores, sí, pero son valores casi que antideportivos ante ese capitalismo salvaje que se mueve en el mundo del fútbol, ¿cierto? Entonces uno, preocupado precisamente por esas situaciones, uno dice, vamos a crear diferentes estrategias, no solamente para bajar los niveles de agresividad, violencia y estrés en los escenarios deportivos, por ejemplo, en el caso del fútbol, porque tuvimos una transmisión de fútbol profesional con humor, tuvimos unas diferentes estrategias de alguna manera para que minimizar esos impactos de violencia. Entonces digamos, empecemos desde la base, desde los niños, y los niños son como ese laboratorio de valores que podemos tener ahí precisamente. Consuelo habla precisamente de la definición de valores y yo también le tengo como una especie de definición ahí como muy digamos así, muy metafórica. Ajá. Que el cuento de los ladrillos que tenemos, los ladrillos espirituales que tenemos los seres humanos para construirnos, ¿no? Y que puede ser un punto válido también para esa construcción precisamente de los niños a través de este cuento. Entonces la iniciativa nace precisamente para bajar, para impactar un poco y para ayudar a crecer en valores a los niños del fútbol en el mundo. Porque en el mundo. Roosevelt, ¿cómo se fundamenta esta tarjeta? ¿Cómo funciona? Ya sabemos que la amarilla es una amonestación, un llamado de atención, la roja es una expulsión del juego, la verde, ¿cuándo la sacamos? Bueno, empecemos primero por qué esa parte cromática también, incluso también Leonardo. Esa parte cromática está dada por un árbitro inglés que se llama Kennington Aston. Él vio para detener precisamente esos fenómenos de violencia que se veían en el fútbol, un zafarrancho que le presentó él en la famosa Batalla Santiago en el año 62, un partido entre Chile, el local, contra Italia, que era el visitante, entre comillas, en la fase de grupos. Empezó una pelea, viene, codazo viene, por las cuestiones de, previamente con los italianos meses antes habían insultado, entre comillas, a las mujeres chilenas. Habían dicho los italianos que las mujeres chilenas eran muy feitas o no tenían poca gracia. Entonces este señor le tocó ese zafarrancho, patada va, patada viene, y entre esa torre de Babel que se veía ahí, previamente, un italiano, Kennington Aston, que es un inglés, un chileno que hablaba español. ¿Cómo me entienden que usted está expulsado, usted se va de fuera del terreno de juego? Ya para el 66 volvió otra vez esos zafarranchos a aflorar, no existían las tarjetas en el fútbol, y entonces este señor... es que son nuevas, pues, relativamente. En el 66, sí. Es del 70, son más exactamente, Mónica. Entonces en el 66 otro galimatías, hay otro lenguaje confuso, otra cuestión de la Torre de Babel también que se vivió también en el partido entre Argentina contra Inglaterra, que era el local. Entonces era un árbitro alemán. Imagínate. Entonces también una Torre de Babel por completo y expulsaron al ídolo de ellos, de los argentinos, sí. Ubaldo Ratín. ¿Y en ese entonces cómo lo expulsaban? Sí. Para afuera. Le sacaban la lengua. No le entendía nada. Entonces este señor Kennington Aston, ya en el buró de la FIFA, le dijo, yo tengo que inventarme un código para que de esa Torre de Babel que se movía en el mundo del fútbol le entendieran que usted estaba expulsado, usted estaba amonestado. ¿Y aparecen de una vez la tarjeta amarilla y la roja? No. Entonces él, conduciendo por las calles londinenses, vio el semáforo. Un semáforo, y yo, ay, madre, semáforo rojo, detengo la violencia. Amarillo, estás en alerta, ¿cierto? Está amonestado. Experimentalmente se aplicaron en los Juegos Olímpicos de México, sí. Y como México fue local también en el año 70 para el Mundial, ya se empezaron a implementar ahí. El primer amonestado fue un ruso en el partido inaugural entre México y Rusia, entendió el código que era amarillo, que estaban amonestadito, y el primero expulsado en el Mundial. Creo que era mundial, charlando, lleve. Como no me entendés, entonces tómelo acá, tomé este código, y en el 74 Eugenio Caselli, en el partido Alemania contra Chile, fue el primer expulsado en un Mundial.
Entonces esa es como la historia. Luego viene la verdad, este paso a marcar una fotomulta pues para los jugadores, ¿o qué? Entonces ubicarle el cuento de la verde precisamente que es esa, que sigan en el camino del juego limpio, los valores del respeto por el contrario, de la convivencia, de la paz. Hablaba por ejemplo con Juan Carlos ahorita precisamente de cómo el público si pronto se puede contagiar en un momento dado. También le hace esa pregunta a Leonardo y resulta que sí. Es el acto en el fútbol, el fair play, en el que coinciden ambas hinchadas, ambas barras, ambos seguidores del equipo, tanto el ofendido como el ofensor. Es verdad, ese punto es clave. Cuando hay una acción de juego limpio, aplauden ambos. Primera vez que no se gritan cosas no en se contra. Gritan el otro, coinciden, y no le gritan al contrario. Es una especie de armisticio, digamos, que se dan en un momento también, una licencia que se dan las dos hinchadas para la paz en un momento también. Los niños no nacen con unos valores preestablecidos, es decir, que eso venga como algo genético, ¿no? Se aprenden y por ende cuál es la mejor manera de enseñarlos. Finalmente nos toca a las familias, qué papel juegan las instituciones educativas y dentro de esas instituciones meto, por supuesto, las actividades extracurriculares que se convierten o juegan el mismo papel. Sí, es cierto. Los valores son aprendidos completamente, no los traemos de forma innata. Y dependen de la etapa evolutiva que vamos experimentando. Obviamente, entonces, los primeros cuidadores son los que están entregando esos primeros acercamientos a los valores. Hay un elemento muy importante y que se enlaza con todo lo que estamos desarrollando y es el desarrollo de las cualidades volitivas. La voluntad, el deseo, la responsabilidad, la disciplina se aprende en casa. Y llevan efectivamente a otra serie de valores, de comportamientos en el desarrollo humano, en la calidad de vida del ser humano, que tienen que ver también con su autonomía y toda la puesta en escena con el resto de personas que empiezan, a medida que van creciendo, a relacionarse. Entonces, en escuela es el otro lugar, digámoslo así, fuera de casa o del hogar inicial primario, de tus cuidadores primarios, ya luego pasas a escuela y es allí con los profesores y con un orden social que empieza a ponerte un límite. Mira, el asunto de la norma, ¿cierto? Es uno de los parámetros que nos empieza a decir, bueno, hay un comportamiento social que debo tener, hay un comportamiento con este otro que primero puede ser mi madre, mi padre, mis hermanos, mis cuidadores iniciales, me van mostrando unos límites, ¿sí? En casa me empiezan a decir, deja aquello quieto, el famoso no, ¿cierto? No cojas, no toques, no tumbes, bueno. La cigarra, que algún cantante siempre nos estuvo por ahí nombrando alguna vez. En esa canción de la cigarra, de alguna manera, aprendemos un montón de limitaciones, límites, norma, que nos empiezan a mostrar cómo me voy acercando. También hay muchos refranes, ¿no? No hagas a otros lo que no te gusta, que te hagan a ti, en la mesa y en el juego, se conoce al caballero, bueno, y en fin, los paisas somos muy dados a los refranes. A los refranes. Bueno, y es efectivamente este comportamiento de aprendizaje que empieza también, que cosas que de pronto en casa, lo que nombrabas ahorita, bueno, la escala de valores. De pronto en casa no te han mostrado algunos valores y es en la escuela o en el deporte, en iniciación, en la fase de iniciación y formación deportiva, donde puedes acceder al aprendizaje de valores que de pronto no has recibido. Como ampliar la escala, ¿no? Ampliar la lista, reubicas también la escala. En ese sentido, tengo una pregunta y es, ¿no existe un valor más importante que otro? ¿O sí? ¿Existe, dependiendo de cada familia, como la prioridad que se le quiera dar? ¿O cómo se construye, digamos, esa prioridad? Sí, hay, por ejemplo, hay valores que pronto no recibes en tu grupo primario. Y hay valores que los recibes, pues hay familias que entregan muchos valores y cuando vas a escuela y al deporte en este caso o al arte, pues lo refuerzan. Hay otros momentos en los que te encuentras con personas que han recibido pocos valores y, como decías ahorita, se amplía la lista y empiezas a aplicarlos.
Y según el ambiente donde te estás desempeñando, pues es más importante cierto valor que otro. Por ejemplo, un chico puede encontrar que en la escuela, según el proyecto pedagógico del colegio, la implementación de la pedagogía en el colegio, el silencio sea el más grande valor. Puede encontrar en el deporte que uno de los parámetros en formación deportiva es que el niño aprenda a ser líder con sus pares entrenadores o con sus compañeros pues de la misma edad. Él empiece a desarrollar la importancia de preguntar, de hablar, de comunicarse, porque pues en un deporte conjunto el silencio no es el gran valor. Sí. Entonces, obviamente las escalas pues son diferentes. Prestar atención en el colegio para la profesora puede ser haga silencio, pero en el deporte prestar atención es precisamente hacer una interlocución, demostrar que entendiste, participar, hacer expresión efectivamente del habla en algunos momentos, no solamente la comunicación no verbal. Lo importante es que esos valores del deporte pues se trasladan a cualquier escenario de la vida. Uno ve lo que acompaña a esta tarjeta verde y dice juego limpio. Para practicar el juego limpio se requiere ser modesto en la victoria, mantener la serenidad en la derrota, reconocer los méritos y virtudes de los demás, respetar y acatar las decisiones de los árbitros. Podemos cambiar los árbitros por los papás, también no hay problema. Aceptar que los árbitros se pueden equivocar porque son humanos, animar con su equipo sin ofender al contrario, respetar el sentimiento del hincha, cumplir estrictamente las normas o reglas del deporte. Son valores que se trasladan a todos los ámbitos de la vida. Aquí hay una cosa que me lleva a mí a una de las preguntas, y es que como papás, cuando los niños están pequeñitos sobre todo, los animamos a ganar, los impulsamos a ganar, les decimos, no, lo importante es jugar, si perdiste no te preocupes, habrá otra oportunidad, pero realmente perder para un niño y en el ámbito deportivo es difícil, es duro, es doloroso, y a veces el simple en el próximo partido ganamos no es suficiente. ¿Cómo podemos? Les decimos, hay que aprender a ganar, hay que aprender a perder. Unas veces se gana, otras se pierde, pero para ellos es devastador perder, así sea una carrera con el papá o con la mamá. ¿Y cómo enseñarles? Bueno, y lo más importante de lo que acabas de decir es, como padres se escucha mucho el discurso de, bueno, lo importante es que pases rico, es que lo hagas muy bien. Y cuando pierde, el rollo es con los papás. Porque entonces empieza a ver, así es yo todo lo que estoy perdiendo, toda la plata que estoy invirtiendo, diga, pues a ver, usted siempre va a jugar así. Y eso suena muy exagerado, sí, pero eso pasa. Ya van y bravean a los niños. No le pago un entrenamiento más, vea, todo el tiempo que me hace perder. No he metido ni uno. Sí, es verdad. Exactamente. Bueno, hay toda una construcción, ahorita lo estaba nombrando desde las cualidades volitivas, hay un aprendizaje, hay una palabra que en psicología pues se llama la tolerancia a la frustración, y también la formación en resiliencia. Y es precisamente cómo aprendes a utilizar los recursos propios, los recursos físicos, mentales, emocionales, espirituales, para afrontar las situaciones complejas de la vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Aprendemos desde casa que si nos equivocamos, se puede solucionar. Entonces empieza desde que la mamá pues, ve el chocolate completamente regado sobre el mantel verde, blanco, manchado. Y pues en vez de pensar, bueno, solucionemos rápido, pongamos a lavar esto pronto y sírvete otro poco más y todos limpiemos y sigamos comiendo, pues realmente pongámonos a ver cuál es la verdadera reacción colectiva. Siempre, es una reacción al error. Ponemos el ejemplo de cuando, por ejemplo, es una visita la que hace el reguero. No te preocupes, tranquilo, eso se soluciona. Así uno por dentro se esté muriendo, pero cuando es el hijo, ahí sí nos desbordamos con todo, ¿no? Como si entre más confianza, sí. O sea, produce como el efecto contrario. Bueno, entonces es una respuesta aprendida ante las reacciones que tenemos ante los errores y las reacciones que tenemos ante los aciertos, pues determinan mucho cómo nosotros asumimos las cosas fáciles o difíciles de la vida. Entonces así aprendemos emocionalmente a solucionar todo, o sea, se refleja inclusive en tu pareja, se refleja entonces con tu entrenador, se refleja con los otros grupos, con los compañeros. Entonces ustedes pueden darse cuenta que en el fútbol
muchos, pues, los deportes de conjunto en general. Pero bueno, estamos hablando en este momento de fútbol. Los partidos que se pierden en muchas ocasiones tienen unos punticos claves, y es cuando un deportista empieza a decirle al otro... El reclamo con la palabrita pues ahí detrás, además, sí, entonces pues me lo pasaste como no era, no, al compañero. Sí, o sea, normalmente se pierde esa cohesión del equipo, todo lo que se ha entrenado se va a pique cuando empiezas a reprocharle al compañero por una equivocación, y pues efectivamente se juegan muchísimas situaciones. Siempre la acción deportiva está llevando a aprender a estar en situación de alerta, en situación de permanente estrés. O sea, así sea en iniciación e información deportiva, estás aprendiendo a solucionar situaciones permanentemente. Esas cortapisas incluso las coloco yo a los jugadores también, cuando están de pronto ellos discutiendo y con el gesto haciéndole el reclamo al compañero, digo, por favor, pues dentro del terreno de juego le estoy haciendo algo también. Quiere ganarte la verde de pronto, porque es juego limpio también con el compañero, no solamente con el contrario, no solamente con la tribuna, no, es con el compañero también, con los padres de familia, con todos los públicos que giran en torno previamente a este deporte. Es que hay una retórica también incluso muy curiosa también en los técnicos de ahora del fútbol. Ahora, vamos a desarrollarlos integralmente al niño, se discute la integralidad, y resulta que están usándolo desde hace rato, que usted va a ser el futuro Messi, usted va a ser el futuro Maradona y tal cosa, y eso no sirve para la salud. Fuera de lugar, está fuera de lugar, y pues para que unas Leo ahí está también en la jugada, Leo está en la jugada. Nosotros nos vamos a ir a Grandecitas, pero ya regresamos, además, para que nos cuenten cómo reacciona Roosevelt, que la ha implementado, los niños frente a esta iniciativa en la cancha, y bueno, cuál podría ser su principal motivación para expandir esto más allá de donde se ha implementado. Nos vamos con Grandecitas pequeñitas y ya volvemos. Grandecitas pequeñitas. Abuelita, cuando sea grande quiero ser tejedora como tú, para taparle los huecos a la capa de ozono. No me digas que no es una belleza, Guadalupe, a sus 6 años. El valor de la solidaridad. Salir con esto, ¿ah? Ojalá. Yo me encargo de conseguirle la aguja a Guadalupe para que haga de remiendo. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Amarilla. No, esa no es la amarilla. Sí, amarillo. Y ahí sigue el azul. Sí. Te sigue la verde, la rosada y la blanca. ¡Bravo! Ahí Jerónimo podría ser merecedor de una tarjeta verde por parte de su mamá, en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos conversando con nuestros invitados. A propósito, Roosevelt, yo creo que este tema de las tarjetas podría implementarse, además del fútbol, en el terreno de juego, en las familias. Y lo digo porque por mi experiencia como papá, yo alguna vez le compré 2 bandas de capitán a cada uno. Le dice, bueno, usted esta semana se va a encargar de manejar las actividades, usted el que va a estar pendiente de todo, usted el capitán del equipo, que somos nosotros 4, la familia y tal. Y funcionó muy bien. Y creo que en esa medida puede ser muy pedagógico el uso de tarjetas también. Una amonestación, en vez de sacar la chancla, correr, venga, tarjeta amarilla. Puede ser también un elemento pedagógico dentro de la familia. Es formador, especialmente ese referente que tienen en el fútbol, precisamente que concita todas estas cosas también, todo este tipo de conductas en un montado también. Roosevelt, esperé, hago un paréntesis, no sé por qué no me acordé, acabo de caer en la cuenta de unos videos que hay por ahí que se están volviendo virales, que se llaman algo así como díselo en fútbol, y es para las mujeres hablarle a los esposos, porque como nunca entienden que la cosa es ya y que hay que hacerlo ya, entonces uno le explica. ¿Cómo sacar la basura? Por ejemplo, sí, claro, es que me acordé de esos videos
Bueno, algún día tendremos la oportunidad pues de pasarlos, pero me acabo de acordar que eso es así, o sea, es que el fútbol es un lenguaje universal. Exactamente, entonces ese lenguaje universal podemos precisamente extrapolarlos no solamente a otros deportes, también incluso que puede ser también para otras disciplinas deportivas que previamente tienen juzgamiento, sino también para la vida diaria, para el diario vivir. Entonces, ve, te portaste bien. Hay una campaña interesante de la alcaldía en el momento que ciudadanos como vos, que te portas bien, tal cosa también, premiémoslo con esta tarjeta verde. Tome, señor, porque por desearle el puesto a esta señora que está en embarazo y en el metro y en pleno metro todo atestado ya por completo. Démosles de esa posibilidad de todas las cosas también. Entonces, esa manera, esa dinámica diaria se puede precisamente implementar a través de incluso desde la formación del hogar, desde la formación de la familia. Así como es difícil enseñarle a los niños a perder, es difícil enseñarles que uno puede ser al mismo tiempo amigo de su rival, ¿cierto? Y que la competencia no implica que haya, digamos, un problema, un enfrentamiento fuera del terreno de la cancha o incluso en el mismo terreno de la cancha. Pero me llama la atención lo que planteaba el Gamo ahora, por ejemplo, que él asegura que implementarlo ya en las grandes ligas, pues es como incidir directamente en el resultado o poner en juego ese resultado, y esto sería realmente así, o sea, no puede haber entonces una exaltación de esas cosas buenas, de rescatar esos valores que se van perdiendo curiosamente cuando vamos creciendo en la cancha, o cómo se les enseña a mediar. Bueno, vamos a darle respuesta haciendo una pequeña introducción al cuento de cuando tú ves el encuentro entre dos equipos, te dicen, por decir algo, Nacional versus Medellín. El versus lo hemos traducido de alguna manera recientemente como el contra, ¿sí? Más realmente versus significa juntos, o sea, hacerlo con el otro, no contra el otro, sino jugamos con el otro. Bueno, desafortunadamente lo traducimos más en contra y entonces lo asumimos como una guerra, como realmente pues una guerra de que te mato porque te mato, ¿cierto? Realmente aquí hay aspectos de lucha, de agonismo, de esfuerzo, de superación y realmente de mostrar que hay una hegemonía a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, que pues, uno ve sobre el terreno de juego que hay superioridad en la preparación de la gente. El concepto de hacerlo bien, de hacerlo impecable, implacable, yo no lo veo lejos de aplicarlo en términos de la competencia media y alta. Ya pues obviamente, como escuchamos ahorita, eso tendrá unos parámetros legales, de marketing, de economía y pues, que están atravesando ahora el deporte, que me supongo que será famoso vuelve, no ya pues ahora porque sí. Ya pues tarjeta verde en el mundial y se olvidó pues de que pasó por aquí. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Más, a ver, en psicología del deporte y en el entrenamiento deportivo en general se entrenan 5 componentes que siempre van transversales al desarrollo de la persona. Es el componente físico, el técnico, el táctico, el teórico y el psicológico. Entonces, practicar un deporte es entender que es un juego atravesado por reglas. Entonces, primero que todo, aceptar la regla viene desde casa. Aceptar la norma en que la manera en que yo asimilo esa norma, acepto una norma social, acepto que tú pones unos parámetros para estar aquí. Por ejemplo, aquí hay ya mínimamente una norma de que nos vamos a sentar en este tipo de cojines y no en los más pequeños, pues porque además se me ve alguna otra cosa. Entonces, el detalle es que hay siempre unos parámetros a seguir, ¿cierto? ¿Cómo un entrenador transmite esa manera de comportarse? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la intención? Todo es un asunto de intención. La energía sigue al pensamiento. ¿Cuál es tu intencionalidad con todo? Y tú puedes hacer que las personas jueguen impecables, implacables, que haya excelencia física, técnica, táctica, que haya lucha, agonismo, que hagan las cosas muy bien sin necesidad de estar marcando todo el tiempo un maltrato, un grito, un golpe, una patada, un puño. Eso no se requiere, ¿cierto? Entonces yo puedo lograr que en altos logros, pues en competencia media, en competencia alta,
pues efectivamente se pueda transmitir esos valores de jugar impecable, implacable, de comportarte bien, de lograr la excelencia a través de hacer como lo estaba nombrando. Lo que yo creo, a lo que hacía referencia, digamos que el fútbol, más allá de un deporte, se ha convertido en un negocio y eso dificulta un poco la cosa, sí, pero el fútbol en mayor medida pues se mueve un dineral, pues es una cosa absurda lo que pasa allí y eso pues haría más difícil. Pero bueno, ya empezamos, eso es lo importante y empezamos con lo que a nosotros nos interesa, que son los niños. ¿Cómo funcionan los niños con esta tarjeta verde? ¿Usted qué ha visto? Nos queda poco tiempo. Dan la posibilidad precisamente de ellos, a empezarlos a fomentarles esos valores de la solidaridad, del respeto por la norma, de ser, digamos así, como digo de alguna manera, también trabajar en equipo, porque de alguna manera se ubica también el trabajo en equipo también con estas estrategias también. Entonces se posibilita también eso. Para la alta competencia y también está medio también para un cuento de los cambios de reglamento de competición del torneo. Se podría decir en un momento también que por cada 5 acciones de juego limpio premiadas con la tarjeta verde, anulen una amarilla. 10 anulen una roja. O sea, anulen un castigo, ¿cierto? Entre comillas, pero una roja y no violenta, claro está, porque es una señor López de Puente de Santa Fe, sí, que lo metan a la cárcel entonces. Don Roosevelt, pues en principio muchas gracias por fomentar esto a gran escala. No es fácil, lo debe usted saber, como luchar tal vez en contra de lo previamente establecido o sumarle a otra cosa que alguien ya se inventó, pero pues que lo estemos haciendo en Medellín con los niños que se inician en esas escuelas de fútbol, que sueñan además con ser grandes jugadores, pues que nosotros como padres podamos también soñar con que sean grandes personas. Y es tan importante el dominio del balón como el dominio del valor en el fútbol. Sí, señor. Muchas gracias. Mejor dicho, imposible. A ustedes muchas gracias. A ustedes, sáquenles tarjeta, porque rojo. Que por ahí le saquemos tarjeta roja a la violencia y leemos la norma, la estaja al amor. No, pero muéstreles el verde a los televidentes por estar ahí conectados. Chao, chao. Mañana nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.